Olvídate de lo que crees saber sobre Ana Martín, la actriz de sonrisa eterna que desafió al tiempo. Detrás de esa figura icónica se esconde una vida tan turbia y explosiva que ni la más atrevida telenovela se atrevería a contar. Fue la mujer que se atrevió a pronunciar un contundente no a un presidente de México, una decisión que le valió un veto devastador, un intento brutal de borrarla del mapa. Sin embargo, ella no solo regresó, sino que lo hizo más salvaje y con una lengua afilada. Prepárate para desenterrar secretos que el poder, la fama y la mismísima muerte no pudieron silenciar. Amigos, se cuenta que detrás de cada actriz legendaria hay una vida de misterios, heridas y decisiones que nadie se atreve a revelar. Pero lo de Ana Martín rebasa cualquier ficción, entrelazando belleza, poder, vetos presidenciales y romances que se quedaron entre el rumor y la leyenda más impactante. La pregunta fundamental que nos convoca hoy es: ¿realmente supo jugar con fuego sin quemarse? Ana ha vivido como quiso, sin pedir perdón ni permiso a nadie. Hoy te traigo los datos más oscuros y polémicos de su historia. Algunos tal vez te suenen fuertes, otros quizás ligeritos, pero todos igual de desabrosos. Si esta historia ya te tiene al borde del asiento, no olvides suscribirte a Secretos de la Fama para que no te pierdas ninguna de nuestras entregas y nos acompañes en esta inmersión profunda. Y antes de que avancemos, cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo nos estás viendo? Queremos conocer a nuestra audiencia que se atreve a desenterrar estas verdades. La historia que pocos se atreven a repetir en voz alta es aquella en la que Ana Martín le dijo no a un presidente de la República. Sí, amigos, ni más ni menos que Luis Echeverría Álvarez, el mismo que en los años 70 tenía el país entero comiendo de su mano. Pero Ana no era cualquier actriz dispuesta a agachar la cabeza ante el poder político de aquel entonces. Cuentan que todo comenzó una madrugada inolvidable, cuando el teléfono de la joven actriz sonó a eso de las 3 de la mañana con una invitación inesperada. Al otro lado de la línea, una voz grave y pausada se presentó, anunciando su identidad: el presidente de México. Ana, medio dormida, inicialmente pensó que era una broma de mal gusto, pero no. Echeverría la estaba invitando a volar a Los Ángeles en su avión privado. Así nomás, sin explicación ni protocolo previo. Una atención especial que muchos en su lugar habrían aceptado sin pensarlo 2 veces. Sin embargo, ella no reaccionó de la misma manera. Lejos de sentirse halagada por semejante propuesta, Ana Martín se indignó profundamente por la osadía. Con esa mezcla de carácter y dignidad que siempre la distinguió, le respondió que le estaba faltando al respeto por llamarla a esas horas intempestivas y sin más le colgó el teléfono al mismísimo presidente de la República. Fue una acción impensable en aquel México, donde el poder político podía destruir carreras o, peor aún, encarcelar a cualquiera si así lo deseaba, tan solo con una sola llamada. El resultado de aquella valiente acción fue devastador y llegó casi de inmediato. El veto se materializó sin demora, y los productores que antes se peleaban por tenerla en sus películas empezaron a alegar misteriosamente que no tenían espacio para ella. Los contratos se evaporaron, los proyectos se cancelaron sin explicación y las puertas del cine se cerraron por completo para la joven actriz. En las revistas de la época comenzaron a circular notas insinuando que la actriz había cometido una falta de respeto imperdonable al poder, pero lo que en realidad había hecho era mantener su inquebrantable dignidad. Y eso, en esos tiempos oscuros, era casi un crimen de Estado que debía ser castigado ejemplarmente. Durante 5 largos años, Ana Martín fue borrada del mapa cinematográfico, desapareciendo de la gran pantalla. Sin trabajo y con su reputación pendiendo de un hilo, vivió en carne propia el precio de enfrentarse al poder más alto de la nación. Pero lejos de rendirse ante la adversidad, buscó una salida con la cabeza bien en alto, demostrando su espíritu indomable. Fue entonces cuando acudió a Emilio Azcárraga Milmo, conocido como El Tigre, quien reconoció su inmenso talento y, en un acto de rebeldía empresarial, le abrió las puertas de Televisa para trabajar en telenovelas. Así, Ana revivió su carrera desde la televisión, justo cuando todos la daban por acabada y pronosticaban su fin. Los que la conocieron en esa época aseguran que jamás se arrepintió de su decisión. Algunos dicen que al recordar aquel episodio, soltaba una frase que la pintaba de cuerpo entero.
«Prefiero vivir de tacos que de favores». Y lo cumplió con creces. Regresó más fuerte que nunca, sin padrinos que la apadrinaran, con su carácter como escudo inquebrantable y la reputación de ser una de las pocas mujeres del espectáculo mexicano que se atrevieron a desafiar al poder presidencial y salieron vivas para contarlo, convirtiéndose en una leyenda viviente. Pero la rebeldía corría por sus venas, una herencia de sangre que se manifestaba desde su origen. Mucho antes de que Ana Martín enfrentara al poder, su padre ya lo había hecho con gran valentía. Jesús Martínez Palillo, uno de los comediantes más irreverentes del México de los años 40, era famoso por burlarse de los políticos en plena época de censura, una práctica sumamente peligrosa. Y un día esa osadía le costó caro. Durante una de sus giras teatrales, alguien le disparó a quemarropa como una clara advertencia para que dejara de hablar de más, para que silenciara su voz crítica. El tiro no lo mató, afortunadamente, pero le dejó una lección que marcaría a toda la familia de manera indeleble. La política en México no se toca impunemente. Su padre nunca denunció el atentado, quizás por orgullo, quizás por miedo a represalias aún mayores. Pero Ana, que era solo una niña cuando lo vio herido y sangrando, nunca olvidó ese terrible día. Creció sabiendo que el humor y la verdad podían tener un precio altísimo. Muchos aseguran que ese suceso fue clave para la formación de su carácter, convirtiéndola en una mujer que jamás se dejaría doblar por nadie ni por nada. Tal vez por eso, cuando le tocó decidir entre obedecer o plantarse ante un presidente, eligió lo segundo. La rebeldía la traía en la sangre, una herencia inquebrantable de un padre que enfrentó balas por decir lo que pensaba. Antes de las cámaras, los reflectores y los vestidos de gala, Ana Martín fue una niña marcada por la adversidad. Tenía apenas 6 años cuando sus padres decidieron separarse, y su madre la mandó lejos, a vivir a Nicaragua, con unos familiares, una experiencia que la forjaría para siempre. Aquello no fue una mudanza inocente, sino una especie de exilio disfrazado de protección, un intento de resguardarla de una realidad compleja. Lejos de su padre y sus hermanos, Ana creció entre la nostalgia y la profunda incertidumbre. En esas tierras extranjeras, aprendió lo que era el silencio de la soledad más absoluta. No había abrazos que la consolaran, ni llamadas que le dieran ánimo, ni cuentos antes de dormir. Solo una niña viendo el reloj, esperando una carta que, en la mayoría de las ocasiones, nunca llegaba a sus manos. Muchos años después, confesaría que esa etapa le dejó una herida tan profunda que nunca volvió a confiar del todo en nadie, ni siquiera en los más cercanos. Cuando regresó a México, ya no era la misma jovencita. Su mirada tenía algo de dureza, de independencia forzada y una sabiduría precoz. Quizá fue ahí donde nació esa mujer fuerte que no pide favores ni se deja mandar por nadie, pues cuando uno crece sintiendo que no pertenece, aprende a sobrevivir por sí mismo y a no esperar nada de nadie. Si su infancia fue difícil, su juventud no se quedó atrás en cuanto a desafíos y decisiones trascendentales. A los 21 años, Ana Martín se enfrentó a su madre en una guerra silenciosa que acabó con su expulsión de casa. Todo porque decidió dedicarse en cuerpo y alma al cine, un mundo que su familia no aprobaba. Su familia quería que se casara con un buen partido y viviera como una dama de sociedad, cumpliendo con las expectativas de la época. Pero ella soñaba con los foros, las cámaras y la libertad creativa que le ofrecía la actuación. Su madre le advirtió que si se metía al medio artístico, no recibiría ni un centavo más de herencia. Ana no dudó ni un segundo. Prefirió la incertidumbre de los castings a una vida de apariencias y restricciones. «No me importa quedarme sin herencia, lo que quiero es ganarme lo mío», dirían quienes la oyeron en esos días de rebeldía y determinación. Durante meses sobrevivió como pudo, trabajando arduamente para salir adelante. Modelaba, hacía comerciales y, cuando no había trabajo, aceptaba dormir en sofás de amigos, demostrando su resiliencia. Pero su carácter indomable la mantuvo firme en sus convicciones. Con el tiempo, no solo recuperó su independencia económica, sino también el respeto del público y la admiración de los mismos que la habían rechazado. Un triunfo personal innegable. Su madre, años después, terminó aceptando que la hija desheredada había construido su propio imperio con base en el talento y la perseverancia. Pocos saben que Pedro Infante fue su padrino de bautizo, y ese lazo marcó su destino desde pequeña, tejiendo un vínculo con el mundo del espectáculo. Ana creció escuchando sus discos, viéndolo en el cine, soñando con ser parte de ese universo de luces y aplausos.
Mi padrino fue una inspiración, solía decir con cariño, recordando su influencia. Aunque Infante murió cuando ella era aún una niña, su influencia siguió viva en su memoria. Los que la conocen aseguran que esa conexión la impulsó a perseguir la fama con la misma pasión que él tenía por la música y el cine. Y, como si el destino lo hubiera planeado, Ana terminó convirtiéndose en una figura tan carismática y rebelde como su padrino, con una trayectoria que resonaba con la suya. Pero también hay quienes dicen que esa sombra fue una carga significativa. Ser la ahijada de Pedro Infante abría puertas, sí, pero también generaba comparaciones constantes y expectativas. Muchos esperaban que cantara, actuara o se comportara como él, lo que representaba una presión adicional. Y aunque Ana jamás intentó imitarlo, esa herencia simbólica la acompañó toda la vida. Entre el orgullo de su linaje y la responsabilidad de su propio camino, el misterio se tejía a su alrededor. Corrían los años 80 y Ana ya estaba en todos lados. Televisión, portadas de revistas, comerciales. Entonces apareció un disco con su rostro y su nombre en letras doradas, prometiendo una nueva faceta. La gente corrió a comprarlo masivamente. Las ventas se dispararon a niveles estratosféricos, generando un éxito rotundo. Pero nadie, absolutamente nadie, sabía que Ana Martín no había grabado ni una sola nota de las canciones. Detrás del escenario, una cantante anónima ponía la voz, mientras Ana aparecía en playback en programas y giras, interpretando el papel de la estrella musical. Las regalías fluían a raudales, los contratos millonarios se firmaban sin cesar, y el público no tenía ni idea del engaño. Algunos dicen que ella misma ideó la audaz jugada, demostrando una astucia inusitada. Otros aseguran que fue víctima de su propio equipo, arrastrada por la corriente del negocio. Sea como fuere, el disco fantasma se convirtió en una mina de oro que la persiguió durante años, generando una fortuna. Y aunque el tema casi la lleva a tribunales por fraude, la actriz salió indemne, sin consecuencias legales graves. La voz era otra, sí, pero la fama era suya por completo, indiscutible. Así nació una de las estafas más audaces y rentables del entretenimiento mexicano, un secreto que muy pocos conocen. Si algo tuvo claro Ana Martín desde el principio, fue que nunca iba a depender de un hombre para su subsistencia o felicidad. Por eso, cada vez que iniciaba un romance, ponía las cartas sobre la mesa sin tapujos, dejando claras sus condiciones. Nada de boda, nada de hijos y los gastos al 50%. Yo no mantengo a nadie y nadie me mantiene, decía entre carcajadas, estableciendo un pacto de independencia. Muchos se enamoraban del personaje rebelde, de esa mujer indomable, pero huían despavoridos al enterarse de las condiciones tan estrictas de sus relaciones. Algunos la tachaban de fría, de insensible, mientras otros la veían como una visionaria adelantada a su época, una mujer con ideales claros. Lo cierto es que la regla era simple: libertad o nada, sin puntos intermedios. Y con ese trato, pocos aguantaron más de unos meses a su lado, pues no cualquiera estaba dispuesto a aceptar sus términos. Ana lo contaba sin culpa ni remordimiento. Quien se queda porque quiere, no porque le haga falta. Y quizá esa frase resume su vida entera, una existencia independiente, dura y con un corazón que nunca se dejó atrapar por convenciones. En 1963, cuando apenas tenía 17 años, Ana Martín era la típica joven de belleza impecable, una sonrisa perfecta, cintura de avispa y ese aire de realeza que parecía sacado de una película en Technicolor. Fue coronada Miss Mundo México y enviada a Londres para representar al país en el prestigioso certamen. Todo marchaba bien hasta que los organizadores descubrieron su verdadera edad. Resultó que era menor de edad y, según las reglas del concurso, no debía haber participado en absoluto. La noticia cayó como una bomba en el evento, generando un escándalo internacional. Fue descalificada públicamente y expulsada del concurso, justo cuando estaba a punto de quedar entre las finalistas, un golpe devastador para sus aspiraciones. Dicen que lloró en su habitación durante horas, mientras la prensa británica la señalaba como la reina prohibida. El regreso a México fue igual de duro y humillante. Los titulares hablaban de vergüenza nacional y los directores de certámenes prometían verificar mejor los documentos después del estrepitoso escándalo. Aún así, aquel tropiezo fue el punto de partida inesperado para su fama, una paradoja en su carrera. Ana pasó de ser una reina caída a convertirse en una actriz rebelde,
una figura que ya no se ceñía a las normas. Y aunque ese episodio pudo haber destruido por completo su imagen pública, ella lo transformó en gasolina para despegar en la televisión. Desde entonces, quedó claro que los golpes públicos no la tumbaban, sino que la empujaban hacia adelante con más fuerza. Anna Martin, la mujer de los 1000 secretos, apenas comenzaba a reescribir su leyenda con cada desafío que enfrentaba. Después de haber sorteado los abismos del veto presidencial y las vicisitudes de una infancia marcada, Anna Martin resurgió de las cenizas, no solo para sobrevivir, sino para imponer sus propias reglas en un mundo que intentó doblegarla. Su historia de regreso a la televisión, tras ser borrada del mapa cinematográfico, es solo el preludio de una vida donde cada paso fue una declaración de independencia. La mujer que el poder quiso silenciar se levantó, más fuerte y más misteriosa que nunca, dispuesta a vivir sin pedir permiso ni perdón. Corrían los años 80 y la carrera de Anna Martin había vuelto a su esplendor, ocupando todos los espacios. Televisión, portadas de revistas, comerciales. Fue entonces cuando apareció un disco con su rostro y su nombre en letras doradas, prometiendo una nueva faceta musical. La gente, ávida de todo lo que ella representaba, corrió a comprarlo masivamente, y las ventas se dispararon a niveles estratosféricos, un éxito rotundo que nadie cuestionó al principio. Pero nadie, absolutamente nadie, sabía la turbia verdad que se escondía detrás de ese fenómeno. Anna Martin no había grabado ni una sola nota de las canciones. Detrás del escenario, una cantante anónima ponía la voz, mientras Anna aparecía en playback en programas y giras, interpretando el papel de la estrella musical con una maestría inigualable. Las regalías fluían a raudales, los contratos millonarios se firmaban sin cesar, y el público, ajeno al engaño, seguía idolatrándola. Algunos dicen que ella misma ideó la audaz jugada, demostrando una astucia inusitada para los negocios de la fama. Otros aseguran que fue víctima de su propio equipo, arrastrada por la corriente de la industria discográfica que no dudaba en explotar cualquier recurso. Sea como fuere, el disco fantasma se convirtió en una mina de oro que la persiguió durante años, generando una fortuna que la consolidó económicamente. Y aunque el tema casi la lleva a tribunales por un sonado fraude, la actriz, con su peculiar suerte y habilidad para sortear obstáculos, salió indemne, sin consecuencias legales graves. La voz era otra, sí, pero la fama y la fortuna eran suyas por completo, indiscutibles e irrefutables. Así nació una de las estafas más audaces y rentables del entretenimiento mexicano. Un secreto que, hasta hoy, muy pocos se atreven a recordar en voz alta. Si algo tuvo claro Anna Martin desde el principio de su resurgimiento, fue que nunca iba a depender de un hombre para su subsistencia o felicidad. Su independencia era sagrada, una fortaleza construida a base de golpes y decepciones. Por eso, cada vez que iniciaba un romance, ponía las cartas sobre la mesa sin tapujos, dejando claras sus condiciones inquebrantables. Nada de boda, nada de hijos y los gastos al 50%. Yo no mantengo a nadie y nadie me mantiene, decía entre carcajadas, estableciendo un pacto de independencia que pocos se atrevían a proponer. Muchos hombres, atraídos por el personaje rebelde y esa mujer indomable, se enamoraban perdidamente, pero huían despavoridos al enterarse de las condiciones tan estrictas de sus relaciones sentimentales. Algunos la tachaban de fría, de insensible, ajena a las convenciones sociales, mientras otros la veían como una visionaria adelantada a su época, una mujer con ideales claros sobre la autonomía femenina. Lo cierto es que la regla era simple, concisa e innegociable. Libertad o nada, sin puntos intermedios que pudieran comprometer su autonomía. Y con ese trato, pocos aguantaron más de unos meses a su lado, pues no cualquiera estaba dispuesto a aceptar sus términos tajantes. Anna lo contaba sin culpa ni remordimiento, con esa franqueza que la caracterizaba. Quien se queda porque quiere, no porque le haga falta. Y quizá esa frase resume su vida entera, una existencia independiente, dura y con un corazón que nunca se dejó atrapar por las expectativas ajenas, manteniendo su esencia intacta. En un medio donde muchas mujeres presumen de ser madres ejemplares, Anna Martin rompió el molde con una decisión que dividió a la opinión pública. Su elección de no tener hijos no fue un descuido ni una imposibilidad biológica, sino una decisión consciente y profundamente polémica, cimentada en sus propias convicciones. Ella misma lo ha dicho más de una vez, con la serenidad de quien ha meditado su camino.
No quiso ser madre porque no se sentía preparada para cargar con esa inmensa responsabilidad. Su miedo, decía, no era al embarazo o al parto, sino a la aterradora posibilidad de ser una mala mamá, repitiendo quizás patrones que la habían marcado. Esa sinceridad brutal la volvió blanco de críticas feroces por parte de los sectores más conservadores. La tildaron de egoísta, de mujer incompleta, mientras otros la aplaudieron por hablar sin hipocresía sobre un tema tan íntimo y personal. Pero detrás de esa declaración había heridas más profundas, un misterio de su pasado. Ana creció con un sentido torcido del amor familiar, marcada por la ausencia y la distancia de sus propios padres, lo que modeló su perspectiva. Por eso, prefería romper el ciclo antes que repetirlo, evitando transmitir una carga emocional que ella misma había soportado. En entrevistas posteriores confesó que hubo hombres que quisieron hacerla cambiar de opinión, intentando convencerla de la maternidad, pero ella se mantuvo firme e inamovible. «No vine a este mundo a criar, vine a vivir», dijo con esa mezcla de orgullo y melancolía que solo ella puede sostener frente a las cámaras, dejando claro su propósito. Y aunque muchos no la entendieron en su momento, con el paso de los años, su postura se convirtió en una especie de bandera feminista adelantada a su época, un estandarte de libertad para muchas mujeres. A diferencia de otras divas que temen a la vejez sin pareja, Anna Martin aprendió a disfrutar de su soledad, convirtiéndola en un regalo. En lugar de verla como un castigo o una carencia, la adoptó como un refugio personal, un espacio de paz y autoconocimiento. Vive rodeada de sus perros, sus plantas y su rutina tranquila, alejada del ruido del espectáculo y de los amores desgastantes que tantos dolores de cabeza le habían causado. Ella misma dice que ha aprendido a hablar consigo misma, a cocinar solo para uno y a reírse del silencio de su hogar, que para ella es reconfortante. A veces lo llama su mejor compañía, porque después de tantos años de relaciones complicadas y expectativas fallidas, aprendió que estar sola no es estar vacía, sino estar en paz con uno mismo. Las redes la han criticado por romanticizar la soledad, sugiriendo que es una postura forzada. Pero ella responde con una elegancia inigualable. «Quiero el silencio de mi casa antes que el ruido de una relación que no vale la pena». Y con esa frase, calla el pico a más de un conductor de espectáculos que intenta indagar en su vida personal. Porque si algo tiene claro, es que su independencia no fue una moda pasajera, sino su salvación más profunda, un pilar inamovible de su existencia. No todos los millonarios consiguen lo que quieren, y Anna Martin lo demostró con una de las anécdotas más sabrosas y escandalosas de su vida, una verdadera lección de dignidad. En una cena de lujo, un empresario, de esos que se creen dueños del mundo, intentó impresionarla regalándole una caja con joyas carísimas, un intento burdo de comprar su afecto. Ella sonrió con picardía, lo miró fijamente a los ojos y con una determinación asombrosa tiró todo por el desagüe del baño. El silencio que siguió a ese acto fue mortal, un momento de incredulidad absoluta. Nadie entendía si era una broma de mal gusto o una ráfaga de locura incontrolable. Pero Ana lo hizo para darle una lección inolvidable a aquel sujeto. Ella no estaba en venta, su dignidad no tenía precio. Años después, cuando contó la historia, dijo que lo hizo para que nunca más un hombre intentara comprar su afecto o su compañía. Me dio gusto ver su cara cuando oí el tintineo del oro bajando por el tubo. Recordó con una risa satisfecha, revelando la satisfacción de su venganza. Esa escena se volvió leyenda entre los pasillos de Televisa, un misterio que alimentaba la admiración por su carácter. Algunos decían que era una exageración, un chisme más. Otros juraban que vieron las joyas desaparecer por el caño. Pero el mensaje fue claro, contundente e ineludible. Anna Martin puede perderlo todo, menos su inquebrantable dignidad. Si hay un papel que definió su carrera y la elevó a la categoría de mito, sin duda fue el de Oyuki en El pecado de Oyuki. Pero lo que muchos no saben es que ese protagónico casi le cuesta la piel, literalmente, en un sacrificio artístico inaudito. El maquillaje era tan denso, tan pesado y constante, que le provocó ampollas y quemaduras severas en el rostro y cuello, un verdadero martirio. Y el kimono que usaba, una pieza auténtica, pesaba casi 40 kilos, un peso insoportable bajo las luces del foro. En pleno calor del set, Ana soportaba el dolor solo por sacar la escena perfecta, con una disciplina admirable.
Dicen que en más de una ocasión tuvo que detener las grabaciones por el ardor insoportable en la piel y que se negaba rotundamente a usar doble, porque Oyuki debía ser real y auténtica hasta la médula. Al terminar las filmaciones, la actriz tuvo que viajar a Estados Unidos para someterse a tratamientos dermatológicos intensivos y recuperar el color y la textura natural de su rostro. Lo irónico de esta historia es que esa telenovela, la misma que la dejó marcada físicamente con cicatrices invisibles, fue también la que la consagró como una de las más grandes actrices mexicanas de todos los tiempos. Y aunque los aplausos y el éxito lograron sanar parte del dolor, las cicatrices quedaron ahí, como prueba imborrable de que el éxito casi siempre viene con una factura altísima, un precio que solo los verdaderos artistas están dispuestos a pagar. Corrían los años 82 cuando Ana Martín protagonizó una de las telenovelas más atrevidas y revolucionarias de su tiempo, Gabriel y Gabriela. En la historia, su personaje debía disfrazarse de hombre para poder trabajar y ganarse el respeto en un mundo machista y conservador, rompiendo esquemas sociales. Lo que nadie imaginó fue que aquel papel, lleno de humor y crítica social, terminaría cambiando la percepción del público sobre ella para siempre. El simple hecho de verla con bigote postizo, voz grave y ropa masculina bastó para que los rumores estallaran en el medio artístico. En los cafés y en las redacciones de revistas se decía que Ana se sentía demasiado cómoda en ese papel, insinuando una ambigüedad. Algunos incluso aseguraban que no solo interpretaba a un hombre, sino que le salía natural, alimentando las especulaciones más osadas. En los años 80, esa clase de especulaciones era dinamita pura, capaz de destruir cualquier reputación. Los programas de espectáculos aprovecharon el fuego, avivando la controversia. Unos insinuaban que la actriz ocultaba algo, otros la defendían como un símbolo de independencia femenina, de modernidad. Lo cierto es que, a partir de entonces, Ana Martín quedó marcada por una etiqueta que nunca pidió, un misterio en torno a su persona. Su nombre empezó a aparecer en listas de figuras del medio con preferencias distintas, una forma disfrazada de morbo que la prensa usaba para vender ejemplares y alimentar el chismorreo. Pero ella jamás se prestó al escándalo, manteniendo su silencio con una elegancia inusual. Cuando le preguntaban directamente, respondía con una sonrisa enigmática: «Lo único que tengo de hombre es el carácter». Y con eso los desarmaba a todos, cerrando la conversación. Jamás se molestó en desmentir ni en confirmar nada, porque entendía que en el espectáculo el silencio a veces grita más fuerte que cualquier declaración pública. Años después, Gabriel y Gabriela se convirtió en un clásico de la televisión mexicana, y su actuación fue reconocida como una de las más valientes y transgresoras de la época. Pero ese papel también dejó claro algo. En un país conservador, bastaba con un bigote postizo para que una actriz fuera juzgada por lo que interpretaba, no por lo que era en realidad. Y Ana Martín, como siempre, salió adelante, demostrando que el verdadero escándalo no era su personaje, sino la mentalidad estrecha de quienes lo malinterpretaron. Si hay una declaración que puso a temblar a más de un galán del medio y a sus esposas, fue la que Ana Martín lanzó sin miedo ni filtro, con esa picardía que la caracteriza, que en su vida se comió a quien quiso. Así, directo, sin vueltas ni eufemismos, dejando a todos boquiabiertos. No dio nombres, no dio fechas, pero con eso bastó para que medio espectáculo mexicano empezara a temblar de incertidumbre y las redacciones de chismes se pusieran a investigar exhaustivamente. Nadie supo si esa frase la soltó en tono de broma o si era una verdad cruda, pero el impacto fue brutal y desató un torbellino de comentarios. Algunos la tacharon de vulgar, de impúdica, otros de sincera y empoderada, una voz valiente. Lo cierto es que Ana, con su encanto innegable y su picardía, rompió el tabú de la mujer que no pide permiso para disfrutar de su sexualidad. La prensa amarillista se dio vuelo imaginando listas de supuestos amantes, actores, productores, un par de empresarios extranjeros que coincidían con sus viajes y romances. Cuando le preguntaron si no temía afectar su reputación, ella sonrió con esa astucia que la distingue y dijo: «Ya viví lo suficiente para no tenerle miedo a lo que piensen». Y con eso se dio por terminado el tema. Sin embargo, aquella frase quedó grabada en la memoria colectiva como una especie de advertencia para todos los que pasaron por su vida amorosa. Con Ana Martín no se juega, porque ella no guarda rencor, pero tampoco secretos, y siempre dice la verdad a su manera. Dicen que la vida amorosa de Ana Martín
Fue una novela que Televisa nunca se atrevió a grabar, demasiado cruda, demasiado real para la pantalla. A lo largo de su carrera se le relacionó con varios hombres del medio, algunos casados, otros jóvenes que apenas empezaban, generando un aura de misterio. Nunca confirmó nada públicamente, pero las miradas cómplices en los sets y los eventos hablaban más que cualquier comunicado oficial. Un productor contó en confianza que Ana era intensa, que vivía el amor con la misma pasión con la que actuaba, una entrega total a sus emociones. Las malas lenguas aseguraban que tenía romances fugaces con colegas que preferían mantener el secreto por miedo a la prensa y a los juicios públicos. Lo cierto es que, entre sus amores más sonados, hubo uno que la marcó tanto que se alejó de México por un tiempo, buscando refugio en el extranjero para evitar que el escándalo la devorara por completo. Cuando regresó, lo hizo con su actitud de siempre, fuerte, elegante y sin dar explicaciones a nadie, manteniendo su dignidad. Y aunque el público nunca supo quién fue aquel hombre que la hizo desaparecer por unos meses, las malas lenguas juran que todavía guarda su foto en una caja junto a las cartas que nunca respondió, un secreto íntimo. En su vida, el amor siempre fue un fuego que la consumía por dentro, pero del que siempre salía caminando entre las cenizas, renacida y más fuerte. De los rumores de amor pasamos a los roces laborales, porque la diva no se guardaba nada con nadie. Durante las grabaciones de una telenovela, Ana Martín y Fernando Colunga protagonizaron varios enfrentamientos que, según los técnicos y el personal del set, hacían que el ambiente se pusiera tenso y explosivo. Algunos decían que todo empezó por una simple broma que se salió de control, otros que fue un pleito por cigarrillos y horarios de filmación, triviales en apariencia pero detonantes. La verdad es que ambos tenían un carácter fuerte, una personalidad dominante que chocaba constantemente. En una ocasión, cuentan que Ana le reclamó con vehemencia por llegar tarde a una escena clave y él, molesto por la reprimenda, le respondió que no le diera lecciones de puntualidad. El intercambio subió de tono rápidamente y la producción tuvo que intervenir para calmar los ánimos y evitar que la situación escalara aún más. Pero como en todo chisme sabroso del espectáculo, al día siguiente estaban riéndose juntos en el set, como si nada hubiera pasado. Aunque el rumor de que había más que tensión entre ellos siguió corriendo por los pasillos, alimentando la intriga. Nunca se confirmó si hubo un romance oculto o solo un choque de egos, pero lo que sí es seguro es que esas discusiones le dieron al público lo que más le gusta: el drama dentro y fuera de la pantalla. Y Ana, como siempre, salió del rumor sin despeinarse, con una sonrisa que decía más que cualquier aclaración forzada, dejando a todos especulando. Más allá del glamour y los escándalos, hubo un episodio que la marcó para siempre, revelando su lado más vulnerable. En 1972, mientras filmaba en México, un terremoto devastador sacudió Managua, Nicaragua, donde vivía su madre en ese momento. Ana entró en pánico absoluto. Las comunicaciones estaban cortadas y no sabía si su mamá seguía viva, consumida por la incertidumbre y el terror. Pasó días enteros pegada al teléfono, sin comer ni dormir, hasta que la Cruz Roja la ayudó a contactar a una estación de radio en Nicaragua, en un último intento desesperado. Horas después, un mensaje la hizo romper en llanto. Su madre había sido rescatada con vida de entre los escombros, aunque lo perdió todo en el desastre. Esa experiencia límite cambió su forma de ver la fama, el dinero y la propia vida. Desde entonces, Ana se volvió más espiritual, más reservada y consciente de la fragilidad de la existencia. Entendió que el dinero y la belleza se desvanecen en segundos y que lo único real y duradero es lo que se ama verdaderamente, las conexiones humanas. Por eso, cuando años después le ofrecieron contratos millonarios para posar desnuda en revistas, los rechazó sin dudar un segundo. «Ya vi la muerte de cerca, el cuerpo es lo de menos», sentenció con una sabiduría profunda, una lección que solo entiende quien ha gestado al borde de perderlo todo y ha conocido el verdadero valor de la vida. Cuando le preguntaron cuál era su fórmula secreta para mantenerse radiante y con esa chispa a los 70, Ana Martín soltó una de esas frases que solo ella puede decir sin que suenen ofensivas o vanidosas. El secreto para no envejecer es no casarse. La prensa estalló con la declaración y las redes hicieron fiesta con memes y comentarios de todo tipo. Lejos de retractarse o pedir disculpas, explicó su teoría con gran convicción. El matrimonio envejece, cansa y te roba energía.
Cuando te casas, te vuelves sirvienta con título legal, dijo entre risas durante una entrevista que se hizo viral. Muchos la criticaron por burlarse del compromiso y la institución del matrimonio, pero otros la aplaudieron con fervor por decir lo que muchos piensan en silencio, atreviéndose a romper tabúes. La frase se volvió tan viral que hasta jóvenes influencers la citaron como un consejo de vida transgresor. Y es que, más allá del sarcasmo y la provocación, Ana tenía razón en algo fundamental. La libertad la ha mantenido viva, feliz y con la sonrisa intacta, lejos de ataduras. Porque si algo ha dejado claro en su larga trayectoria es que prefiere cumplir años a cumplir órdenes de cualquier tipo. A lo largo de su vida, Ana Martín ha dado entrevistas que dejan claro que ella no necesita cirugías estéticas ni escotes pronunciados para volverse irresistible y mantener su magnetismo. Cuando le preguntaron cuál era su secreto para conquistar, respondió con esa sonrisa que desarma y esa mirada profunda. Mi truco es desaparecer. Sí, amigos, así como suena, una estrategia inesperada pero efectiva. Ana decía que a los hombres hay que dejarlos con la duda, con la intriga de su ausencia, que lo peor que una mujer puede hacer es mostrarse demasiado disponible y entregada. Su estrategia era irse justo cuando más la deseaban y más la extrañaban, dejando un vacío. Y al parecer, el método funcionaba a la perfección, porque más de un galán terminó obsesionado con ella, esperando su regreso. Sus amigas de la época aseguran que era toda una estratega emocional, sabia en el arte del coqueteo y la distancia. Sabía cuándo coquetear sutilmente, cuándo ignorar con elegancia y cuándo desaparecer del mapa por completo, manteniendo siempre el control. Y aunque muchos pensaban que era fría o calculadora, lo cierto es que Ana jugaba su propio juego, en un mundo donde casi siempre el control lo tenían ellos, los hombres. Con esa mezcla de elegancia y picardía, convirtió el misterio en su mejor arma de seducción, un poder intangible que pocos podían resistir. En el mundo del espectáculo los rumores vuelan como pólvora, pero pocos causaron tanto ruido y controversia como el que vinculó a Ana Martín con la actriz Aurora Alonso durante los años 80. Coincidieron en una producción televisiva y, según cuentan los testigos del set, las miradas entre ambas eran más largas de lo normal, con una química innegable. Las malas lenguas aseguraban que entre ellas había algo más que una simple amistad, sobre todo porque pasaban horas encerradas en el camerino, riendo y ensayando escenas que, según se decía, eran privadas. Cuando el chisme llegó a los oídos de la producción, alguien decidió reubicar a Aurora en otro proyecto para calmar las habladurías y evitar un escándalo mayor, una medida drástica para la época. Ana, fiel a su estilo hermético, nunca aclaró nada al respecto, manteniendo el misterio. Un reportero, con atrevimiento, le insinuó el rumor en una entrevista y ella soltó una carcajada genuina, respondiendo con agudeza: «Si fuera cierto, ¿usted cree que se lo contaría a la prensa?». Y con eso, el tema quedó zanjado, dejando más preguntas que respuestas. Lo cierto es que aquel episodio la persiguió por años, alimentando la especulación, aunque también ayudó a consolidar su fama de mujer misteriosa e inalcanzable, una diva enigmática. Porque en el espectáculo, el silencio, muchas veces, es el mejor titular, el que más vende y el que más intriga genera. A Ana Martín nadie la humilla en su cara, y si alguien lo intenta, termina en ridículo, como aquel conductor de espectáculos que se pasó de listo en una entrevista en vivo. Todo iba bien, con la conversación fluyendo, hasta que, entre risas condescendientes, el tipo le dijo que ya no estaba para papeles de protagonista, insinuando que su época había pasado definitivamente. El público sintió la tensión palpable en el aire, pero Ana ni se inmutó, manteniendo la compostura de una verdadera reina. Lo miró fijamente a los ojos, cruzó las piernas con elegancia desafiante y le respondió con esa voz pausada y firme que impone respeto absoluto: «Vieja sí, pero vigente. Y tú, ni joven ni relevante». El foro explotó en risas y aplausos espontáneos. El conductor, rojo de pena y visiblemente avergonzado, trató de recomponer la entrevista, pero ya no había marcha atrás. Ana lo había dejado callado en cadena nacional con una frase memorable. En redes, el clip se hizo viral en cuestión de horas, generando un torbellino de comentarios. Algunos lo aplaudieron como un acto de dignidad y empoderamiento, otros lo vieron como una clase magistral de cómo callar la impertinencia con inteligencia. Desde entonces, cada vez que alguien intenta cuestionar su edad o su vigencia en el medio,
El público recuerda aquella escena como el ejemplo perfecto de por qué Anna Martin es una de las pocas figuras que no se dejan mangonear por nadie, una mujer que impone respeto. En el colmo de la planificación y el control de su propia narrativa, Anna Martin confesó que ya dejó lista una entrevista exclusiva que se transmitirá cuando ella muera. Según contó, no quiere homenajes vacíos ni lágrimas de cocodrilo de quienes no la valoraron en vida. Quiere hablarle al público con su propia voz, sin filtros ni ediciones, una verdad final. El periodista que grabó esa charla asegura que fue una conversación íntima, llena de confesiones sorprendentes y frases que harán temblar a más de uno en el medio artístico. Nadie sabe exactamente qué dice en esa entrevista póstuma, un secreto celosamente guardado, pero se rumora que ahí revela nombres de amores secretos y verdades incómodas de la farándula mexicana. Ella misma lo explicó así, con una lucidez impactante. Cuando ya no esté, quiero que me sigan escuchando. Una decisión tan teatral como coherente con su personalidad, controladora hasta el último acto, hasta el último aliento de su vida. Porque si algo ha demostrado, es que ni la muerte la va a hacer guardar silencio. Finalmente, Anna Martin se consolida como la reina incorruptible, una diva que desafió cada molde y cada expectativa. Su historia es una serie de revelaciones, de secretos guardados que hoy desenterramos para comprender la verdad de una mujer que decidió ser dueña de su destino. Desde los vetos presidenciales hasta sus confesiones más íntimas, Anna nunca se dobló. Ha vivido como quiso, sin pedir permiso ni perdón, dejando una huella imborrable. Si has llegado hasta aquí, es porque esta fascinante historia te ha atrapado. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbete ahora a Secretos de la Fama para no perderte las próximas revelaciones y seguir desentrañando los misterios del espectáculo. Asegúrate de darle me gusta al video y compartirlo para que más personas conozcan la verdadera Anna Martin. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estos secretos te ha dejado más sorprendido?